enfoque niño con tortícolis y vamos a comenzar con unos casos y a ver entonces qué pensarían que se le podría realizar y posteriormente entonces vamos a ir desarrollando en el transcurso de la charla. Entonces este primer caso es un paciente masculino de 3 meses de edad, consultan porque le observan una desviación en el cuello. El paciente se continúa haciendo seguimiento y aquí lo vemos nuevamente a los 5 o 6 meses de edad que todavía persiste, entonces, perdón, unos 8 meses de edad que todavía persiste entonces con la desviación del cuello. Entonces, en este caso, Luisa, ¿qué patología debería sospechar en este paciente? ¿Qué clínicamente qué debería buscar y qué exámenes solicitaría? Hola, buenos días. Bueno, en este paciente que es un paciente que pues la primera consulta entiendo que fue a los 3 meses, pues uno lo que podría pensar es obviamente desde hace cuánto presenta, las preguntas que yo le haría pues como los papás desde hace cuánto se habían dado cuenta pues como de la desviación de la cabeza del niño, si hay algún antecedente de trauma, si notaron pues si hay los antecedentes, yo creo que en este caso los antecedentes perinatales y el parto, si tuvo alguna complicación o alguna otra morbilidad asociada que nos puedan ayudar. Y pues si ya en el caso del día de la consulta, si en algún momento, pues, bueno, aunque ya aquí hay una evolución, pues si había tenido fiebre o alguna otra cosa diferente, o solamente fue la desviación del cuello y no tiene pues como nada más asociado. Eso sería como lo primero a preguntar. ¿Le solicitaría algún examen o con la clínica sería suficiente? Y con la clínica sería pues, que lo primero que yo pensaría sería pues como en algo, pues como una partícula y que pues una fibrosis del esternocleidomastoideo y creería que no necesitaría exámenes, sino más bien ya como algo de estiramiento y terapia directamente, entonces poder y pensar en otras cosas. Sí, no tiene- Listo. Entonces, continuando con el segundo caso, es un paciente masculino de 5 años, consulta porque se le está torciendo la cara. Cuando se le pregunta a la madre el tiempo de evolución, no menciona mucho, pero dice que el paciente no tiene dolor con el cuello, pues con esta desviación. Entonces, con este caso clínico, Sebastián Callejas, ¿qué patología sospecharía clínicamente que le gustaría buscar y qué exámenes solicitaría? Bueno, entonces en esta ocasión estamos ante un caso pues, que es relativamente diferente al que presentó Lu, y es que estamos ante un niño que tiene 5 años, que pues según la historia, la tortícolis que presenta no está relacionada pues con trauma, ni con infección, que es lo primero, digamos, que uno tiene que descartar en este grupo etario. Entonces, digamos que uno ya se va a las causas pues no infecciosas, sino traumáticas, y pues en este escenario específico vemos un niño pues que tiene también pues como algo de asimetría facial y que tiene pues como algunos rasgos fenotípicos como el crecimiento de vello en el raquis, que de pronto lo orientaría a uno pues a alguna malformación como un síndrome de Klippel-Feil o algo por el estilo. Entonces digamos que es un niño que da a la espera de un estudio adecuado con respecto a las imágenes, pues yo, con respecto al examen clínico, entonces digamos que adicional a lo que ya nos dijiste, habría que hacerle pues un examen neurológico completo, descartar pues siempre, aunque la historia no lo dice, pues causas infecciosas, una otoscopia bien hecha, etcétera. Y, eh, y pues ya después de esto, si todo está bien, pues con una radiografía simple me orientaría pues con la intención de mirar si hay alguna malformación, sobre todo las vértebras pues, cervicales o algo por el estilo. Muy bien. El siguiente paciente es una paciente de 2 años sin antecedentes de importancia. La paciente es hija de un profesional de la salud. Cuando evaluamos a la paciente vemos que la tortícolis que presenta o la desviación del cuello corrige activa y pasivamente, pero cuando la paciente se deja sin ningún movimiento vuelve y adopta su posición y al examen físico no se palpan retracciones en el esternocleidomastoideo. Entonces, en esta paciente, con esto que tenemos en este momento, Juan José, ¿qué patología sospecharía, qué se debe buscar clínicamente y qué exámenes solicitaría? Bueno, buenos días.
Tenemos una paciente de 2 años sin ningún antecedente. Pues yo primero le preguntaría como el tiempo de evolución de estos síntomas. Me llama pues también la atención que es un tortícolis que es reductible, pues que corrige pasivamente, activamente. En este caso, si pensamos que los cuadros es más crónicos que tiende a cronificarse, no pasaría tanto que tenga algún tipo de patología de pronto de origen arterial o de origen muscular, en el caso de que sea reversible. Sin embargo, a medida que el tortícolis pueda ser permanente y sin síntomas aparentes, exactamente regularmente por un traumatismo, como los compañeros previamente lo dijeron, yo les pediría a esta paciente que ya sea una tomografía pues, para descartar alteraciones malformativas a nivel cervical, que puedan descompensar con traumatismos menores o traumas que de pronto no sean tan importantes y que de pronto nos puedan hacer desencadenar algún tipo de inestabilidad a nivel de la charnela occipito-cervical. O en el caso también de un cuadro tan permanente como este, podríamos pensar, a pesar de que no tenga ese neurológico, en descartar algún tipo de patología a nivel del sistema nervioso central que pueda empezar a manifestar de esta forma con un tortícolis crónico, con una resonancia magnética. Listo, entonces, continuando con este último paciente, este último caso que tenemos para presentar, tenemos un paciente entonces de 12 años, sin antecedentes previos de importancia, consulta por cuadro de unos 3 días de dolor cervical izquierdo acompañado de fiebre, odinofagia y malestar general. El paciente consulta también porque tiene una imposibilidad para movilizar el cuello. Comenta que previamente hace unos 3 días presentó un trauma en extensión, pero este trauma fue posterior a retiro de una almohada y después de eso entonces el paciente empieza con la imposibilidad para la movilidad del cuello. Aquí cuando ingresa le realizan estas imágenes con esta clínica y estas imágenes que deberíamos sospechar, si necesitamos algunas otras imágenes adicionales y clínicamente qué le podemos encontrar, Juan David Moreno. Listo, entonces el grupo etario que estamos tratando acá ya es son niños mayores y tenemos que tener en cuenta que la tortícolis que estamos sospechando por la clínica que tiene, que es fiebre, podríamos pensar en un absceso retrofaríngeo o en una amigdalitis o en algo diferente que sea muscular. Podría ser esta la causa y tenemos que tener en cuenta en esto porque esto nos puede llevar a una patología más grave porque el paciente puede entrar en un estado de sepsis más rápido. Entonces, porque el trauma que tiene es de muy baja energía como para uno pensar en una inestabilidad de C1 a C2. Ok, entonces ahora que ya vimos estos casos todos en etapas del paciente diferente, cuando consultan con algunos hallazgos diferentes, entonces, ¿cómo sé que podría tener mi paciente? Tiene una tortícolis I, aparte de la tortícolis, esa tortícolis, ¿por qué podría ser? Entonces, primero definamos qué es tortícolis. Tortícolis viene de la palabra tortus, que es rotado, más colum, que es cuello. Este se va a caracterizar por una asimetría de la cabeza y del cuello con respecto al plano de los hombros. Usualmente la cabeza se encuentra inclinada hacia un lado, mientras el mentón apunta al lado contrario. Usualmente el mentón apunta entonces hacia el lado sano. Es un signo y un diagnóstico, entonces tenemos que tener muy claro, decir que el paciente tiene tortícolis, no estamos diciendo nada, porque no estamos mencionando la causa que la podría estar causando y saber cómo la deberíamos tratar. Y la mayoría de los pacientes o de la clínica va a estar causada entonces por una
contracción del esternocleidomastoideo, pero sin embargo hay otras causas que debemos buscar y descartar porque el tratamiento sería entonces un poco diferente. Entonces, para orientar el diagnóstico de un paciente con tortícolis, debemos hacer unas preguntas en nuestro enfoque entonces clínico. Primero debemos preguntarnos la edad del niño, a qué edad aparecieron los síntomas. Eso nos va a ayudar como a enfocarnos y ver el panorama sobre qué podría estar presentando en estos momentos, cuál fue el modo de la aparición, si fue un modo crónico, agudo, paroxístico, que bien iba, si está o no acompañado de fiebre, si se acompaña de síntomas adicionales, si es doloroso o no, o si hay presencia o no de trauma reciente. A respondernos a estas preguntas, entonces nos vamos a ayudar a enfocar un poco mejor cuál podría ser la causa de los síntomas de nuestro paciente. Al examen clínico debemos observar la postura espontánea de la cabeza del paciente o si asume otras posiciones anómalas con el resto del cuerpo, con alguna otra actividad. Debemos evaluar la movilización de la cabeza en los 3 planos, ver si la tortícolis reduce o no, si es algo fijo, buscar contracturas o masas tanto en la columna como en los músculos alrededor del cuello, realizar una evaluación neurológica juiciosa de las 4 extremidades, porque algunas alteraciones neurológicas se pueden manifestar con una tortícolis de base. Y también importantísimo realizar una evaluación otorrinolaringológica, porque muchas de las tortícolis van a ser entonces secundarias a patologías en este sistema. Entonces, cuando tenemos un niño con tortícolis, debemos definir si es congénita o adquirida. Cuando nos encontramos ante un niño con una tortícolis congénita, podría ser muscular o vertebral. La muscular es aquella que se observa en los primeros meses de vida, es la principal causa de tortícolis congénita, inclusive tortícolis en general, usualmente secundario a traumas del nacimiento. También se ha visto relacionada con algunos casos de oligohidramnios o alguna posición fetal anómala. El diagnóstico es principalmente un diagnóstico clínico que se palpa entonces bandas en el esternocleidomastoideo. A veces se siente como una masa propiamente ahí en el músculo, y a medida que el niño va creciendo, esta masa se va tornando en una banda fibrosa. Entonces, el método diagnóstico, en caso de requerir alguno, sería recomendable la ecografía, que nos permitiría observar entonces la masa en este músculo, pero también se deben enviar una radiografía principalmente de cuello para descartar como patologías adicionales que podrían ser las causantes de esta patología. Clínicamente, entonces, el paciente vamos a observar un aplanamiento facial por la posición que asume, porque el niño siempre va a estar durmiendo hacia el lado, que también nos va a generar una plagiocefalia, que será como un aplanamiento irregular en la cabeza. Va a presentar entonces un espasmo del cuello, el cual no es doloroso, y la barbilla va a estar apuntando al lado sano. Como mencioné previamente, en algunos se siente la masa como tal, en algunos esta masa no es tan evidente, pero la no presencia de masa no nos indica, pues no nos descarta de por sí esta patología muscular. El tratamiento de los pacientes con tortícolis congénita de origen muscular es usualmente con estiramientos, el cual es efectivo en el 90% de los pacientes. A los padres se les debe enseñar a hacer estos estiramientos, más que una terapia física como tal, son ejercicios que los pacientes deben de estar realizando en la casa. Este consiste entonces en rotar la cabeza del paciente, o sea, la barbilla que apunte al lado contrario, e inclinar la cabeza al lado contrario. Hacer esos movimientos repetitivos constantemente. Se ha visto que el 90% de los pacientes, a medida en el transcurso del tiempo y los meses, van mejorando entonces su alteración en la inclinación del cuello. Hay reportes que hablan sobre uso de cascos correctores. Este principalmente es para tratar de mejorar la plagiocefalia que se ocasiona por la posición constante del niño hacia un lado de la cabeza cuando lo acostamos. Este tipo de tratamientos con casco usualmente solamente se recomiendan en plagiocefalias severas. Cuando hay plagiocefalias leves o moderadas, dicen que con el seguimiento clínico y la vigilancia suelen remitir después también de que la alteración muscular haya ido mejorando.
El mecanismo con el que funciona este casco corrector sería entonces protegiendo las partes aplanadas, mientras las partes prominentes las ayuda a moldear, pero hay que tener en cuenta que nunca va a llegar a valores normales. Se necesita tratar 1 de 33 pacientes o un poco más para lograr entonces como una adecuada mejoría con este tipo de tratamiento, y las cirugías con el alargamiento del esternocleidomastoideo son raramente indicadas. Usualmente los pacientes que se indican son en mayores de 5 años, se pueden realizar. Método más utilizado es una setaplastia para el alargamiento entonces de este músculo. Con el primer caso entonces que estábamos viendo, este paciente se hizo manejo entonces como si fuera una tortícolis de origen muscular. El paciente presentó una plagiocefalia. Aquí lo vemos a los 2 años de edad en el tratamiento con el casco. Ese tratamiento con el casco se realiza aquí en Colombia, pero es un tratamiento costoso, realizado solamente por neurocirujanos, tratando entonces de mejorar solamente como la forma de la cabeza, pero sin afectar en nada la parte muscular del cuello. El niño ha mejorado un poco con respecto a la tortícolis, pero todavía presenta leves desviaciones del cuello. Entonces, después de que hemos descartado un origen muscular de nuestra patología, debemos descartar causas vertebrales cuando el niño presenta una tortícolis congénita. Entonces, cuando un niño, las tortícolis de origen vertebrales usualmente son causadas por fusiones o alteraciones en la segmentación vertebral, mayormente ocasionadas a nivel de C1, C2. El síndrome de Klippel-Feil es el síndrome más conocido. Estos pacientes con síndrome de Klippel-Feil van a presentar entonces clínicamente desviación del cuello rígida, una implantación del cuello más baja y las fusiones a nivel entonces de las radiografías o tomografías. Entonces, el estudio que necesitamos inicialmente con estos pacientes es una radiografía para confirmar el diagnóstico de la falta de segmentación en los cuerpos vertebrales u otras causas, o también se deben buscar otras anormalidades asociadas, ya que tienen entonces malformaciones vertebrales. También debemos buscar que no tengan alteraciones cardíacas, renales y que no tengan alteraciones neurológicas de base. Estos pacientes entonces con síndrome de Klippel-Feil que se sospecha con alteraciones vertebrales y que sea la causa de la tortícolis, en ocasiones las radiografías son difíciles de interpretar por la posición del cuello y que uno no es capaz de modificarla. Entonces, a veces realizar una tomografía nos permite mejor visualización de las estructuras óseas. Siempre se debe medir la impresión basilar. Tenemos varias medidas para hacerlas. Una de ellas es la MacGregor, que la vemos en la imagen inferior, o la McGrath, que vemos entonces qué tanto se puede haber ascendido la columna vertebral con respecto en el foramen oval, y siempre debemos enviar una resonancia magnética cuando se presentan alteraciones neurológicas durante el examen físico para descartar que tengamos alteraciones entonces en nuestra médula. El tratamiento de los pacientes con la tortícolis de origen vertebral, tenemos como varias escalas. La primera sería como realizar una vigilancia estricta y un seguimiento, buscando a ver si el paciente ha empeorado la inclinación de la cabeza o ha empeorado las rotaciones de estas. Algunos reportan el tratamiento con halo, ya sea con el paciente acostado en cama o el paciente sentado con un halo chaleco, y también algunos reportan realizar una fijación interna con artrodesis C0, C1, C2, o según en donde esté entonces la alteración en la segmentación vertebral, que se indica principalmente cuando los pacientes empeoran la inclinación de la cabeza o hay aumento entonces en la rotación. En el paciente que habíamos mostrado previamente, se diagnosticó entonces con un síndrome de Klippel-Feil. Estas vemos las imágenes en donde vemos también una escoliosis asociada y vemos la alteración en la segmentación en las vértebras cervicales. A este paciente, antes de hacerle este diagnóstico, se realizaron múltiples terapias más uso de collarín sin mejoría clínica, pero sin empeoramiento de eso. Entonces, por lo tanto, el paciente en estos momentos se encuentra en un seguimiento clínico, esperando a ver si en algún momento va a necesitar entonces la artrodesis en la columna cervical.
Ya después de que descartamos como las causas congénitas de una tortícolis, nos vamos hacia las causas adquiridas. Las causas adquiridas las podemos dividir como en 3 grandes grupos, según el tiempo de evolución, si es agudo, crónico, paroxístico, y en las tortícolis adquiridas de forma aguda las podemos dividir entre si son febriles o no febriles. En aquellas causas no febriles en la tortícolis adquirida aguda, debemos primero pensar en una tortícolis de origen idiopático. En esta causa, los pacientes no van a tener antecedentes de trauma o son antecedentes de trauma no importantes, no relevantes. El paciente se va a presentar clínicamente con una contractura dolorosa muscular en los músculos cervicales, principalmente en el esternocleidomastoideo, pero también podrían presentar entonces contracturas en otros músculos del cuello, y en el resto del examen físico vamos a encontrar un paciente totalmente normal, sin alteraciones neurológicas, sin alteraciones faciales y sin alteraciones en otros sistemas. Las imágenes entonces en este caso no serían útiles, pero debemos replantear el diagnóstico si el paciente pasa más de 2 días sin mejoría de los síntomas o con la aparición de síntomas adicionales que nos deben hacer entonces pensar en que el paciente podría estar pasando con otro diagnóstico diferente a una tortícolis idiopática. En una tortícolis de origen traumático, usualmente se va a presentar entonces por contractura después de un traumatismo de mediana o alta complejidad. En estos casos se deben descartar fracturas o subluxaciones, por lo tanto se debe enviar alguna imagen o ayuda diagnóstica. Las radiografías suelen ser difíciles de interpretar por el hecho de que el paciente no va a permitir una movilización del cuello para realizar una radiografía de buena calidad. Entonces en algunas pacientes se requiere tomar una tomografía para caracterizar mejor la parte ósea y descartar que tenga entonces alguna fractura o alguna lesión asociada. En estos pacientes pueden presentar hematomas musculares, aunque es muy raro, en los niños es poco común que lo presenten, y también esta tortícolis de origen traumático puede ser simplemente como la base inicial para mostrar de manifiesto una malformación que el paciente ya tenía previamente y que simplemente se exacerbaron los síntomas después de un trauma moderado, por ejemplo. Tratamiento de estos pacientes, entonces es un tratamiento clínico, un tratamiento de espera. Si el niño no tiene ninguna alteración o malformación de base, tiene alguna malformación de base, se tratará según las malformaciones entonces iniciales, pero el resto es un manejo con reposo. En ocasiones se recomienda collarín cervical e inclusive el uso de AINES. Cuando vemos que el paciente, a pesar de tener una tortícolis adquirida aguda, esta se acompaña de fiebre, hay otras patologías que debemos descartar como las causantes de nuestro caso. Entonces, en la mayoría son secundarias a infecciones otológicas. Estas se van a presentar el paciente con notalgia acompañada de fiebre y malestar general. El paciente va a adoptar una posición lateral de la cabeza, principalmente causada por dolor, y al estar en esa posición en mucho rato, puede causar también contractura secundaria al músculo esternocleidomastoideo y se generarse como un círculo vicioso. Esta tortícolis también puede causar irritación del esternocleidomastoideo por migración bacteriana o por migración de un proceso inflamatorio transmitido desde el oído medio, y en casos graves incluso el paciente ya no necesariamente va a presentar otalgia, pero sin dolor a la mastoides, que nos debe hacer pensar entonces en un proceso mucho más avanzado y grave que nos puede estar afectando a nuestro paciente. Por lo tanto, siempre se recomienda realizar una otoscopia en todos los pacientes con tortícolis acompañados entonces de algún síntoma febril para descartar una causa en el oído. Y si el paciente presenta dolor a la palpación en la mastoides, es mandatorio realizar una tomografía para descartar que tengamos entonces una complicación aún más grave. El tratamiento de esas tortícolis va a ser el mismo tratamiento para tratar la infección del oído medio, según sea la indicación entonces del paciente. Cuando el paciente se va a presentar con los abscesos perifaringios, según donde ubiquemos entonces esta infección, nos va a estar acompañando más o menos de la presencia de tortícolis. Vemos que los
abscesos que se encuentran en la parte de la retrofaringe y el retroestiloideo van a ser los que más se van a acompañar de tortícolis. También por eso debemos entonces evaluar siempre la cavidad oral buscando presencia en la zona periamigdalina o inflamación de las amígdalas, y cuando el paciente se presente entonces con alteraciones en la parte oral, palpemos una masa en cuello, se acompañe de fiebre, debemos enviar una tomografía urgente para descartar entonces que tenga un absceso perifaringeo, que como sabemos es una patología que puede ser incluso amenazante con la vida, que necesita un drenaje rápido, y el tratamiento del absceso como tal, ya sea por drenaje, el tratamiento también antibiótico, nos va a mejorar entonces la tortícolis posteriormente. En estas imágenes entonces vamos a observar que tanto en la tomografía como en la radiografía podemos ver signos que nos indiquen entonces el absceso. En la radiografía vamos a ver un aumento del espacio retrofaringeo, mientras en la tomografía podemos ver un poco más claro entonces el absceso como tal, y siempre se deben buscar en las imágenes para descartar que esta sea la causa de la patología de nuestro paciente. Cuando hemos descartado causas infecciosas agudas, como las más graves, que serían la parte otológica o la parte entonces faríngea, y el paciente se continúa con fiebre, debemos pensar en y dolor cervical, debemos pensar en un síndrome de Grisel. Este síndrome de Grisel usualmente se caracteriza por una tortícolis más presencia de fiebre y rinofaringitis en los días previos, no necesariamente en ese momento en el que el paciente se presente con la tortícolis. Esta tortícolis va a empeorar con la palpación y el movimiento del cuello. La fiebre puede no estar presente en ese momento, puede haber sido previa, y la intensidad de la fiebre puede ser variable. El paciente clínicamente entonces se va a presentar con una inclinación del cuello, va a ser dolorosa a la palpación o al intentar movilizar el cuello. Estos pacientes entonces se deben solicitar mínimo una tomografía para descartar que no tenga también algún absceso o algún proceso en la mastoides clínica. Entonces radiológicamente vamos a encontrar una rotación del cuerpo de C1 sobre C2, que es el que nos va a causar la clínica del paciente. Esto suele ser causado por una relajación de los ligamentos atlantoazoideos, y lo vamos a observar así en la tomografía. Existe una clasificación entonces para ver qué tanto está rotado, está luxado nuestro paciente. La tipo 1 es cuando hay una rotación del atlas sobre el axis sin desplazamiento anterior del atlas. La tipo 2 es una rotación del atlas con desplazamiento anterior respecto a la odontoides de 3 a 5 milímetros. En la tipo 3 hay una rotación más desplazamiento mayor de 5 milímetros, y la tipo 4 es una rotación y desplazamiento posterior del atlas. Es importante conocer esta patología porque si usted no la tiene en mente, si usted no piensa en ella, no va a ser posible llegar a su diagnóstico, porque uno no va a saber bien qué buscar. El tratamiento es un tratamiento relativamente fácil si se diagnostica tempranamente. En la literatura reportan que si es un diagnóstico temprano menor a una semana, el tratamiento es inmovilización con un collarín blando acompañado de AINES de reposo. Después de este tratamiento el paciente va a presentar entonces mejoría de la tortícolis, y si usted le hace un seguimiento tomográfico va a haber mejoría entonces de esa rotación y subluxación. Cuando el tratamiento es mayor de una semana, algunos dicen que el paciente va a requerir hospitalizaciones, tracción cervical y relajantes musculares para poder lograr entonces la mejoría de esta rotación. Inclusive el paciente se puede presentar con un síndrome de Grisel de manera crónica, que es catalogado cuando están mayores de 3 meses. En estos pacientes usualmente ya no hubo mejoría con el tratamiento conservador que se debió haber instaurado previamente, y recomienda entonces realizar una artrodesis C1, C2, pero usualmente los pacientes llegan en una forma más aguda, entonces pues debemos tratar de identificarlos en una forma más aguda, que vemos que el tratamiento es un poco más sencillo y menos invasivo. El paciente entonces del caso 4 es un paciente que fue diagnosticado con un síndrome de Grisel. Se descartó una causa traumática porque si vemos el mecanismo del trauma de ese paciente fue algo de muy baja energía,
que no nos explica como el dolor que el paciente tenía, y cuando vemos las imágenes vemos una rotación y una diferencia entre, pues, de la posición de la odontoides con respecto a C1. En ese paciente entonces se realizó un manejo con AINE sin collarín cervical y reposo. El paciente no entra a consulta como para ver el seguimiento, cómo va en estos momentos. Cuando ya hemos descartado las infecciones otorrinolaringológicas o un síndrome de Grisel, también debemos descartar que el paciente esté cursando con infecciones osteoarticulares cervicales o cervicoccipitales, usualmente causadas por discitis o espondilodiscitis cervicales, que son más comunes en pacientes menores de 4 años, en los mayores es un poco más raro. La tortícolis de estos pacientes es de una aparición súbita, acompañado de dolor cervical generalizado y fiebre. En ocasiones pueden ser secundarias a heridas sépticas, secundarias a objetos extraños en garganta que lo hayan perforado, ya sean por alimentos, objetos que el niño haya ingerido, y usualmente es causada por una AS aureus. El tratamiento es un tratamiento antibiótico cuando tratemos la infección, la parte de las tortícolis, lo esperado es que mejore. Ya cuando hemos descartado como las causas agudas y vemos que el paciente tiene una tortícolis adquirida, pero ya es más crónica en el tiempo, debemos buscar otras causas que nos pueden estar entonces causándolo del paciente, como cuáles, como los tumores óseos, que podrían ser benignos o malignos. Los malignos son menos frecuentes. En esos podríamos encontrar en la zona cervical un Ewing, un osteosarcoma o metástasis, que son muy raras en niños, y los tumores óseos vertebrales más frecuentes serían los benignos. En el granuloma eosinófilo es el más común de todos, siendo igual los tumores óseos una causa rara de tortícolis. En el granuloma eosinófilo vamos a encontrar entonces una vértebra aplanada y una lesión lítica que nos debe hacer entonces pensar en este diagnóstico. También podría ser causada por un osteomastoide, osteoblastoma o hemangioma, y el tratamiento se dará según como el tumor o la lesión que hayamos encontrado, y si es necesario no realizar una biopsia. Las tortícolis de origen inflamatorio también nos pueden causar tortícolis crónicas, y usualmente esas son causadas mirándolas como en un paciente con una enfermedad reumatológica. Usualmente la tortícolis no es el primer síntoma. Los pacientes con enfermedades reumatológicas, usualmente la tortícolis se va a presentar después de que el niño haya presentado otras alteraciones en diferentes articulaciones o otras afectaciones que nos deben hacer pensar en una alteración reumatológica. Y usualmente la tortícolis va a ser causada por una impresión basilar más que por una alteración muscular. El tratamiento obviamente va a ser según la patología de base, entonces también debemos buscar el resto de articulaciones buscando inflamación o signos inflamatorios que nos hagan pensar en una artritis reumatológica juvenil o otras de sus variables. En los pacientes con tortícolis crónica también es importante buscar la parte ocular y la parte otológica, vestibular principalmente, porque en ocasiones la tortícolis puede ser un método compensatorio para el niño para mejorar ciertas alteraciones que no son tan evidentes para uno. Los pacientes entonces con tortícolis de origen ocular van a adquirir la posición del cuello hacia un lado, principalmente para disminuir la diplopia y lograr una visión de una sola imagen y no doble. Y usualmente suele ser evidente después de los 6 años, cuando el niño está en edad escolar y el niño empieza entonces a voltear la cabeza. Entonces es importante descartar la parte visual como origen de alteraciones en el cuello, que son más que todo reversibles. Usted es capaz entonces de poner al niño en una posición central pasivamente, pero el niño entonces va a adoptar esta posición por sí solo. Y las alteraciones vestibulares nos pueden entonces, son secundarias a alteraciones en el oído interno, y las tortícolis que adoptan ser más posturales, pero corrigen fácilmente durante el examen físico. Y obviamente se deben haber descartado el resto de
de patologías y se debe haber enviado antes como mínimo una radiografía para descartar entonces alteraciones estructurales como tal. Y en los niños con tortícolis adquirida pero paroxística, que pueden presentar varios episodios, es importante descartar entonces tumores cerebrales, medulares o raquídeos. Este puede ser el primer signo de un tumor cerebral, medular o vertebral. Usualmente no los debemos pensar cuando hay tortícolis recidivante o con signos neurológicos, por eso es importante revisar neurológicamente bien al paciente en todas las consultas. Siempre se debe tomar una tomografía o resonancia y siempre que la tomemos debemos mirar siempre la fosa posterior porque es la zona más usual de estas lesiones. Usualmente son unas lesiones bastante grandes, evidentes, y cuando las veamos inmediatamente se debe remitir al especialista para mejorar entonces la calidad de vida del paciente. Otros tortícolis de origen paroxística mucho más raras que pueden existir y que debemos pensar, pero son más como descarte, son tortícolis infantiles paroxísticas benignas. Estas se van a presentar entonces por movimientos súbitos, más pérdida de la mirada, que en ocasiones podrían confundirse con convulsiones. Las crisis van a durar menos de una semana y usualmente después de los 5 años suelen remitir, pero siempre se deben descartar tumores, más que todo en la fosa posterior, y hacer una adecuada diferenciación entonces con convulsiones. Las tortícolis espasmódicos se van a asociar con consumo de medicamentos como neurolépticos o metoclopramida, y vemos que estos episodios remiten después de suspender estos medicamentos. Y el síndrome de Sandifer es secundario a una esofagitis. Se presentan múltiples episodios en el día, usualmente cuando el paciente consume alimentos, y es la posición que adopta, mover el cuello para tratar de disminuir entonces esa molestia por la esofagitis. Entonces, después de que hemos descartado todas estas alteraciones, en ocasiones quedamos sin tener una causa clara de cuál es el origen de nuestra tortícolis. No siempre podemos lograr como identificar la causa base, como en el caso de esta paciente. A esta paciente, a pesar de ser un hijo de profesional de la salud, se le han realizado todos los estudios posibles, realizaron más de 60 terapias. En una de las imágenes encontraron esta, entonces sospecharon que podría tener como una agenesia de uno de los cóndilos que podría ser la causante de su tortícolis, pero todavía no se tiene un diagnóstico claro. Todos los exámenes han salido normales. Hasta el momento se le ha propuesto un manejo conservador versus una fijación C0, C2. Todavía está en vigilancia y no se sabe muy claramente cuál es la causa de la tortícolis de esa paciente. Entonces, así como en resumen, cuando nos encontremos un paciente con una tortícolis aguda infantil adquirida, tenemos que ver si es traumática o no. Si es traumática, hay que enviar radiografías para descartar fracturas o luxaciones o malformaciones previas. Si no es traumática, tenemos que preguntarnos si el paciente tiene fiebre o no tiene fiebre. Si tiene fiebre, debemos buscar la parte otorrinolaringológica para descartar entonces una complicación de estas patologías. Y si tenemos más una rinofaringitis, pensar en un síndrome de Grisel, que puede ser el causante de nuestra tortícolis. Si no tenemos fiebre, debemos hacer una adecuada exploración neurológica. Si tenemos una exploración anómala, debemos pensar entonces en realizar una resonancia de la cabeza y del cuello para descartar un tumor cerebral o medular. Si la exploración neurológica es normal, podríamos pensar en una tortícolis idiopática que se cura en unos 2 o 3 días, pero si esta persiste en el tiempo, debemos realizar una nueva examen físico y pruebas de imágenes para descartar entonces otras patologías más graves. Entonces, para llevar a casa, la mayoría de tortícolis son benignos y se curan en unas semanas con o sin tratamiento. Si persisten los síntomas, descartar otras patologías. La patología muscular se debe tratar de resolver con terapia. La tortícolis por otras causas se solucionan tratando la patología de base. En las alteraciones esqueléticas, realizar un seguimiento estrecho y definir necesidad o no de un tratamiento según evolución. Gracias.